En el día de hoy vamos a ver una breve introducción a integrales. Hoy vamos a ver el caso de integrales indefinidas. Existe dos tipos de integrales: integrales indefinidas y integrales definidas. Hoy vamos a ver integrales indefinidas. Vamos a suponer que tengamos una función f de x, una función llamada f de x, y vamos a definir la integral de esta función, cuyo símbolo es el siguiente. Esto significa que esto nos indica que es la integral de f de x y se le añade el diferencial de x. Entonces, lo que acabamos de escribir nos indica la integral de la función f de x, donde f es una función continua. Entonces, la definición es la siguiente: la integral de f de x es el conjunto de todas las funciones cuya derivada es f de x. Vamos a llamar a ese conjunto de funciones g de x más c, donde c es una constante, es decir, puede ser un número entero, una fracción, una raíz, cualquier número en el conjunto de números reales. Es decir, si derivamos g de x más c y obtenemos f de x, hemos hallado la integral de f de x. Al conjunto de funciones g de x más c también se le llama primitivas. Es decir, la primitiva de una función es todas las funciones cuya derivada es la función original. Vamos a ver un ejemplo para explicar mejor este concepto de integral indefinida. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver este ejemplo: 3x al cuadrado de x. Es decir, nos están pidiendo la integral de esta función 3x al cuadrado, y cuál será su integral. Entonces, la integral va a ser x al cubo más c, donde c es cualquier número entero, puede ser una fracción, una raíz, es decir, cualquier número real. Ejemplo, una solución para esta integral puede ser esta o esta. Si derivamos estas funciones, vamos a tener 3x al cuadrado. Eso es lo que es la integral de una función. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, la forma general de escribir todas esas funciones es esta. Esto representa la familia de funciones cuya derivada es 3x al cuadrado. Entonces, si derivamos esta función, vamos a obtener que este 3 pasa aquí, y 3 menos 1, 2, la derivada de una constante 0, entonces obtenemos la función original. Es decir, que esta es la integral de 3x al cuadrado. Y esto es lo que sería integrales indefinidas. Para concluir, tenemos que saber que existen unas tablas de derivadas, donde existen unos casos típicos donde, usando esa tabla, podemos resolver varios ejercicios básicos, ya que existen técnicas y procedimientos para hallar integrales que son más complejas o más difíciles de realizar. Es decir, cuando tengamos una tabla de integrales, no todas pueden resolverse usando esa tabla, pero uno de los casos, normalmente uno aprende unos cuantos casos de esa tabla. Las tablas son muy usadas, pero hay que aprenderse unos 3-4 casos, ya que son muy usados. El primer caso que debemos aprender es la integral
de una, de una potencia. Ejemplo, vamos a hallar la integral, vamos a escribir la fórmula para la integral de una función elevado a una potencia, donde n puede ser cualquier número, puede ser un número entero, un número negativo, una fracción, una raíz, un decimal, es decir, cualquier número dentro del campo de los números reales. Esta integral es de esta forma. Más c. Es decir, usando esta fórmula podemos hallar integrales de funciones que están elevadas a un número, a una potencia cualquiera. Eso lo vamos a explicar y lo vamos a desarrollar mejor más adelante, pero tenemos que saber que existen tablas de integrales que son usadas para realizar ejercicios o problemas de este tipo. Gracias por la atención.